Bienvenidos, queridos oyentes. Lo que están a punto de escuchar no es una ficción, es la vida misma. Una historia de amor, errores y perdón. Prepárense, porque cada palabra puede resonar en su propia historia. Empecemos. La noche en que mi madre me echó de casa olía a detergente de coco y a lluvia. Afuera, la ciudad hacía ese sonido apagado de los domingos cuando todavía queda gente en la calle, pero la mayoría ya se guarda, como si la semana necesitara acurrucarse antes de empezar. Dentro de nuestro departamento, el ventilador vibraba en el techo y la luz del pasillo tenía un parpadeo terco, como un ojo que no consigue cerrarse. Yo tenía una mochila medio hecha con 2 mudas de ropa, mis documentos, un cuaderno negro y una foto chiquita que le había tomado a mi papá en una feria, antes de que se fuera para siempre. No fue una pelea con gritos, aunque hubo gritos. Fue algo que venía arrastrándose desde meses atrás, quizá años. Un hilo se tensa, otro se afloja. Uno carga la palabra hijo, el otro la palabra madre, hasta que las cuerdas suenan desafinadas y ya nadie encuentra la melodía. Esa noche la palabra que se rompió fue casa. Si vas a insistir en esa vida, dijo, no puedes seguir bajo mi techo. No dijo no puedo aceptarte, pero supe que eso quería decir. No dijo me das miedo, pero escuché el miedo en esa respiración agitada, el temblor en los dedos que sostenían la puerta del armario. Yo había dejado la carta de aceptación de un colectivo de jóvenes activistas sobre la mesa. La había dejado a propósito, como quien, cansado de esconderse, pone la lámpara en el centro del cuarto y abre la ventana para que lo vean. Era mi manera de decir, soy esto y ya no pienso esconderlo. Mamá, intenté, no es esa vida. Soy yo. Su mirada, entonces, fue un espejo donde yo no aparecía. Solo parecían frases aprendidas, de la iglesia a la que iba con mis abuelos cuando era niño, de programas de la tarde, de vecinos que opinaban como si la vida de otros fuera una misa de domingo. Esto no es normal. Esto no es de Dios. Esto no te lo enseñé. Palabras que no eran de ella y que, sin embargo, usaba como escudo. Te lo digo por tu bien, agregó, y ese por tu bien cortó como una hoja de papel, pequeño, inesperado, pero certero. Tomé la mochila. Me paré en la puerta. Ella esperaba que yo dijera perdón, como había hecho tantas veces cuando era niño y metía la cuchara donde no bebía o rompía una taza. Pero yo ya no era un niño, y no estaba pidiendo permiso para ser quien soy. Me giré. Tenía los ojos llenos de agua, no sé si por el viento de la ventana o por lo que estaba pasando. Me voy, dije. Pero no dejes de llamarme hijo. Cerré la puerta despacio, porque hasta en la rabia tengo la mala costumbre de ser cuidadoso. El pasillo olía a sopas y a pintura vieja. En el ascensor, un vecino me miró la mochila y asintió con esa simpatía indiferente de las ciudades. Te veo, pero no te pregunto. Al salir a la calle, la lluvia empezó más fuerte. Caminé sin rumbo, más por no quedarme quieto que por saber a dónde ir. Hay un momento en que el cuerpo entiende que ya no está protegido, que no hay un plato con comida en la mesa, ni una toalla limpia en el baño, ni esas cosas pequeñas que hacen que una casa sea una casa. Esa primera noche la pasé en el sofá de Mariana, compañera de la universidad. Su departamento olía a café recalentado y a libros subrayados. Me abrió con el pelo recogido y una cara de sueño. Pasa, dijo. No me expliques ahora. Dormí mal, como si el sueño se resistiera a pasar por los párpados. A las 5 de la mañana, cuando la ciudad todavía tenía el corazón lento, me desperté con un mensaje de voz. Era mi madre. No lo escuché. Tenía miedo de que su voz me empujara a volver, miedo de escuchar vuelve ahora mismo y de que yo, obediente como siempre, obedeciera. Apagué el teléfono, o eso creí, porque la notificación vibró otra vez. Esta vez era una foto. Mi padre, yo de niño, un pastel de cumpleaños con una vela en forma de número 4. Miré la imagen. Pensé en la distancia entre esa sonrisa llena de glaseado y la humedad en mis ojos ahora. Pensé en cómo cambian las cosas sin moverse del lugar. No tuve un plan. Tenía 20 años y una bolsa de trabajo con anuncios de camarero, call center, repartidor. Conseguí turnos en una cafetería a 2 cuadras de la estación. Los dueños, una pareja de peruanos con paciencia de santo, me contrataron de prueba, que es la forma elegante de decir, a ver si aguantas. Aprendí a limpiar mesas con una mano mientras con la otra sostenía la bandeja, a apagar caprichos de clientes con enseguida le traigo, a memorizar nombres,
El señor de la mesa 4 que siempre decía sin azúcar, por favor, que mi esposa me vigila, la señora del periódico, el taxista de madrugada. A veces me quedaba mirando las vitrinas de la panadería como si fueran un mapa, medialunas orientadas al norte, galletitas al sur, brownies con su promesa oscura. En el fondo, yo quería estudiar diseño, crear carteles que dijeran verdades con tipografías asombrosas. Pero necesitaba pagar una cama en un cuarto compartido, y el diseño, por entonces, era un lujo con letras demasiado grandes. Mariana me hizo espacio entre libros y plantitas. Acordamos un precio simbólico por el sofá y el estante de arriba para mi mochila. Ella cocinaba pastas con salsas improvisadas, yo lavaba los platos y barría. Hablábamos poco de mi madre. Era como caminar alrededor de un mueble enorme en una pieza muy pequeña. Aprendimos a no tropezar con él, a tomarlo como parte del paisaje. Una tarde, 3 semanas después, me llegó un audio de voz. Otra vez mi madre. Otra vez no lo escuché. Habíamos encontrado una coreografía nueva. Ella mandaba mensajes. Yo los guardaba como quien guarda cartas en una caja sin abrir. Lo único que respondí, una vez, fue estoy bien cuando me preguntó si tenía que comer. Lo envié y apagué el celular por 2 horas. Me asustó la posibilidad de que esa frase abriera una grieta en mi orgullo y se me colara un té extraño que no estaba preparado para decir. Mientras tanto, en la cafetería se multiplicaban los pedidos de latte con corazón. Yo intentaba hacer corazones y me salían manchas, algo parecido a una isla vista desde muy lejos. Los clientes sonreían igual. Tiene su encanto, me decían. Se nota el intento. A veces pensaba en mi madre cuando alguien decía eso. En lo mucho que se nota cuando alguien intenta y no le sale. La veía a ella, joven, con el pelo recogido, el delantal con manchas de aceite, llevando alimentos a la mesa de una familia que todavía no sabía cómo se rompía. Siempre fue una mujer que lo intentó. Y por eso dolía tanto que ahora, conmigo, no le saliera. El domingo de mi primer mes fuera, llegó el cumpleaños de mi padre. No era una fecha que celebráramos, más bien una que atravesábamos, como se atraviesa una calle sin semáforo. Aún así, me puse la camisa menos arrugada y llevé al trabajo el cuaderno negro que había metido en la mochila. En la pausa de las 5, entre bandejas, escribí, papá, hoy te imaginé dando vueltas con una bolsa de mercado, pidiéndole perdón a todo lo que no supiste cuidar. Después dibujé una tipografía rara, como hecha de nudos marineros, y lo cerré. Al salir del trabajo, vi a lo lejos a una mujer con el pelo recogido, similar al de mi madre. Por un segundo creí que era ella, que venía a buscarme con una charla que empezaría diciendo hijo y terminaría con un abrazo. No era. Era una señora con las compras del domingo, que andaba deprisa porque se veía que iba a llover. Esa noche no dormí. En el techo, el ventilador de Mariana hacía el mismo ruido que el de mi casa. Me quedé mirando el techo hasta que, sin darme cuenta, empecé a escuchar el audio de mi madre. Su voz era distinta, como si hubiera estado llorando antes de grabarlo. Hijo, dijo, y la palabra me golpeó más que cualquier otra cosa. No sé hablar como tú. No sé cómo decir todo lo que me pasa. Yo tenía un plan para ti. Y ahora no sé cuál es ese plan. Me asusta que te hagan daño. Me asusta no saber cómo protegerte. Me asusta que te alejes. Anoche soñé que eras un niño y te perdía en una feria. Te llamaba por tu nombre y la gente me miraba pero no me ayudaba. Me desperté con el corazón así, grande, y pensé, ¿y si ese sueño es lo que estoy haciendo? ¿Y si te estoy perdiendo por querer protegerte? Guardé el teléfono sin responder. La noche siguió con su inventario de ruidos, un auto, una sirena lejana, un vecino que cerraba una puerta. Yo repasé las palabras de mi madre como quien desarma y arma de nuevo un juguete para ver si todavía funciona. Había algo en su voz, una grieta. En esa grieta cabíamos, quizás, los dos. Pasaron 3 meses. Conseguí un turno fijo en la mañana y otro en la tarde. En el medio, iba a un taller de cartelismo, de esos donde te enseñan cosas viejas con paciencia vieja. El profesor, un señor con bigote prolijo y manos grandes, nos hacía repetir la E hasta que pareciera un puente bien hecho. No hay cartel sin E, decía. Como no hay casa sin mesa. Me gustaba la disciplina de trazar líneas, la concentración que me pedía una curva perfecta. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía bueno en algo.
En una clase, nos pidió que hiciéramos un cartel sobre algo que quisiéramos gritar. Yo pinté, no nos echen más. Lo escribí con letras grandes, blancas sobre fondo azul. Al terminar, me di cuenta de que no estaba pensando solo en mí ni solo en los míos. Estaba pensando en Romina, a la que su padre le dijo que se fuera por querer estudiar artes. En Diego, a quien echaron por decir la palabra novio con naturalidad. En Claudia, que se fue porque su casa era un campo minado de silencios. En cada uno de nosotros, que andábamos con la maleta lista, con la espalda rígida de tanto sostener puertas que se cierran. Esa tarde saqué una foto del cartel y, sin pensarlo demasiado, la subí a mis redes. Le puse un texto, para los que perdimos una casa, para los que la estamos construyendo de nuevo. Lo vio mucha gente. Llegaron mensajes. Algunos eran insultos de desconocidos, otros eran abrazos tan largos que casi dolían. Entre todos, estaba uno de mi madre, un corazón azul. Fue la primera vez que me envió un símbolo en vez de una frase. El corazón se me quedó vibrando en el bolsillo como una luciérnaga. Al día siguiente, cuando abrí la cafetería, vi a mi madre de pie frente a la puerta. Sostenía una bolsa con pan casero. Me miró como quien pisa una playa donde las olas no obedecen. Iba bien peinada, como si esa prolicidad fuera un escudo. Sentí que el aire estaba hecho de vidrio. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Ella entró, miró alrededor como si fuera un museo. Puso la bolsa sobre la barra. Es pan, dijo, innecesariamente. De semillas. ¿Te gusta? No supe qué decir. Me dieron ganas de reír. También de llorar. También de abrazarla. También de esconderme en el baño. Gracias, dije al fin. Nos quedamos de pie, con la barra entre nosotros como una frontera inventada por cartógrafos sin imaginación. Había una canción suave en la radio, algo de los 90. Ella se arregló una pulsera. Yo limpié una taza que ya estaba limpia. Di tu cartel, dijo al rato, con una voz que reconocí como suya, sin citas prestadas. Me gustó. Aunque no sé si era para mí o para el mundo. Para los dos, respondí. Se quedó pensando. Luego abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. A veces la gente cree que pedir perdón es una palabra. Yo aprendí ese día que, a veces, es una escalera. Yo, dijo. Hijo, hice mal. Un ruido de platos me salvó de contestar de inmediato. Una pareja se sentó cerca de la ventana. Les llevé la carta. Ella me miró con ojos que se parecían a los míos. Hice mal, repitió, ahora con más firmeza. Me asusté y elegí mal. Te dije cosas que no pienso. Te dije que te fueras de tu casa. No dijo nuestra casa. Dijo tu casa. Ese detalle me arañó el pecho. La casa, dije, no es de quien toma la decisión, mamá. Es de quien la habita. Asintió, como quien acepta un regaño merecido. Vine a pedirte perdón, añadió. A pedirte que me enseñes. A decirte que te amo. Yo no soy una mala persona, pero hice algo cruel. La palabra cruel me sonó enorme en su boca, desproporcionada, como si se hubiera preparado toda la noche para usarla y todavía le quedara grande. Sin embargo, la dejó caer como una piedra en un estanque. El agua, en mí, se movió. No nos abrazamos. No todavía. Hablamos. Le conté del taller, de la E que parecía un puente, de mis manos llenas de pintura. Ella me contó que había empezado a ir a un grupo de madres en la parroquia que leen y escuchan sin gritar, y supe, por el énfasis, que había habido gritos de otros que no eran suyos. Me dijo que mi tía la había regañado, que Laura del tercero le había dicho yo lo vi a tu hijo en la cafetería, se le ve bien, como si eso fuera absolución. Me dijo que había visto la foto del cartel y que había llorado en la cocina, con el pan quemándose en el horno. Pensé, si me echa, ¿quién me va a recoger a mí? Confesó, y la frase me sorprendió por su belleza y por su miedo. La pareja pagó. El taxista pidió lo de siempre. Mi madre esperó a que la mañana pasara. No se fue. Me miraba trabajar como cuando yo era niño y me miraba dormir. Al despedirse, sacó el pan de la bolsa, me dio un beso en la frente y dijo: «Quiero que vuelvas cuando estés listo».
O quiero ir a donde estés tú, si me dejas. Quiero volver a aprender a ser tu madre. ¿Se puede? No respondí ese día. Me fui a casa de Mariana con la bolsa de pan bajo el brazo, como si fuera una bandera blanca. Ese pan sabía a semillas y a rescate. En la noche, abrí el cuaderno negro y escribí en mayúsculas: se puede. Lo dejé abierto, como quien deja una puerta entornada para que pase la brisa. Volver no fue un acto heroico. Fue un trayecto de autobús con 2 bolsas con ropa y una caja con mi cuaderno y un par de libros. Fue un pasillo con paredes que conocía y que, sin embargo, me parecieron nuevas. Fue una puerta que, esta vez, no cerré desde afuera sino que abrí desde adentro, con llave que mi madre había dejado debajo de la maceta de siempre. Dentro, la mesa de madera tenía un mantel con flores. Había sopa en la cocina, esa sopa de mi infancia que tenía el poder de arreglar desde resfríos hasta duelos. Mi madre estaba de pie, con los ojos rojos y la sonrisa detenida, como quien no quiere adjudicarle demasiada responsabilidad a un músculo. Olor a hogar, dijo, tal vez también para ella. Huele a caldo de pollo, respondí, por si acaso la palabra hogar nos quedaba grande. Nos abrazamos. Fue torpe. Un codo se chocó con un hombro. Su pelo me hizo cosquillas en la nariz. Pero fue un abrazo. Después nos sentamos. Ella puso 2 laditos de pan en cada plato. Comimos. Hablamos de la cafetería, de Mariana. Hablamos de la luz del pasillo que seguía parpadeando. No hablamos de aquella noche, todavía. Hay cosas que no se nombran el primer día de una casa nueva. Esa semana hicimos una rutina. Yo trabajaba y hacía mis prácticas de cartelismo. Ella trabajaba en el hospital y aprendía a mandar mensajes sin entrar con zapatos sucios. Me dejaba notas en la heladera. Compré leche, te dejé fruta. Pasa por la tintorería si puedes. Yo le dejaba otras. Te quiero, clase a las 6, te guardé sopa. Empecé a llevarla al taller alguna tarde. Se quedaba sentada, mirando cómo dibujábamos letras, como si fueran mariposas que había que atrapar en el papel sin dañarles las alas. Una tarde, el profesor le prestó un pincel. Ella, tantas veces torpe con lo nuevo, hizo una O perfecta. Tu mamá tiene pulso, dijo el profesor, y ella sonrió de una manera que yo recordaba de mis graduaciones de primaria. Poco a poco, fuimos abriendo la caja de palabras que todavía no habíamos dicho. Una mañana, antes de salir, ella me alcanzó en la puerta. Tengo algo que confesarte, dijo. El día que te fuiste, te hice chiquito en una foto y la puse como fondo de pantalla. Creí que con eso volvías. Como si tu imagen me obedeciera. Lo dijo sin dramatismo, como quien declara una superstición. Me reí. Ella también. En esa risa había un alivio parecido al de abrir una ventana después de una tormenta. Otra tarde, fui yo el que habló. Yo también tengo que pedir perdón, le dije. Por haberte puesto en el lugar de enemiga cuando estabas perdida. Por no haber atendido tus audios. Por dejarte sola con tus miedos. Por creer que tú podías leer todos mis pensamientos solo porque eres mi madre. Ella negó con la cabeza, con esa negación elegante de quien no acepta culpas que no son suyas. Podías no estar listo, dijo. Está bien. Ahora estamos aquí. Eso basta. No siempre bastaba. A veces no nos entendíamos. A veces ella decía normal con una entonación vieja y yo me ponía duro. A veces yo traía a casa a mis amigos y hablábamos alto y ella se sentía extranjera. A veces yo me iba sin decir a dónde y a qué hora volvía, y a ella se le subía el corazón a la garganta. Pero ahora sabíamos que el amor es un idioma que se aprende con errores, como quien balbucea un alfabeto nuevo. Y yo estaba orgulloso de nosotros, de esa escuela nocturna y gratuita que era nuestra vida. Una noche de viernes hice algo que no esperaba hacer nunca. La invité a una marcha. Era la primera vez que el colectivo en el que yo participaba iba a colgar carteles hechos a mano en la plaza central. Llevé el de no nos echen más, que ya temía una esquina doblada de tanto transportarlo. Dudé en invitarla, pero cuando se lo propuse, sus ojos se iluminaron de una forma que me llevó de vuelta a mis cumpleaños de infancia. Voy, dijo. Pero dime cómo me visto. No quiero hacer el ridículo. Vístete como vistes siempre, le dije, y luego añadí, y trae esa O que pintaste. Es tuya.
La plaza esa noche era una marea de colores. Había tambores, banderas, niños en hombros de sus padres. El aire olía a maíz y a tinta fresca. Colgué mis carteles con cinta fuerte. Mi madre, con un nudo en el pañuelo, se quedó de pie mirando el pendón con la frase que había sido nuestra grieta y nuestro puente. Me tomó del brazo. ¿Sabes?, dijo. Hoy, cuando ataba el pañuelo, pensé en las manos de mi abuela atando gallinas y me dio risa imaginarla a ella aquí, sin entender nada y entendiéndolo todo. Nos acercamos al centro. Alguien me pidió que hablara en el micrófono. Nunca había hablado ante tanta gente. Miré mis manos, manchadas con pintura azul. Miré a mi madre, que me miraba como si yo fuera un milagro normal, de esos que suceden cuando uno aprende el nombre de lo que siente. Entonces, hablé. Hogar, dije, y la palabra se elevó como una cometa. Hogar no es un lugar donde no te corrigen o no te hacen enojar. Hogar es donde puedes volver después de equivocarte, después de haber sido herido, después de haber herido. Hogar es donde el perdón no borra lo sucedido, pero lo vuelve habitable. Hubo aplausos. Hubo lágrimas. En medio de todo, sentí la mano de mi madre, pesada y cálida, apretando la mía. Cuando bajé, me abrazó y sus labios, al nivel de mi oído, dijeron: «Perdón, hijo». «Gracias, hijo». No eran palabras nuevas. Pero esa noche sonaron como si las hubiéramos inventado juntos. Con el tiempo, mi madre y yo hicimos una costumbre de los domingos. Caminábamos por el mercado de pulgas, buscábamos letras viejas, rótulos de tiendas que habían cerrado, placas con nombres que usaban tipografías que ya no se fabricaban. Ella me decía: «Esta es linda para un café, esta se parece a tu esta me da tristeza, no sé por qué». Yo le contaba de un diseñador alemán que había vivido en el país y había hecho un cartel de trenes que todavía estaba en la estación del sur. A veces nos llevábamos un letrero pequeño a casa y lo colgábamos en la cocina, como si coleccionáramos trozos de voces ajenas para hacer la nuestra. En uno de esos paseos, encontramos una caja con letras de imprenta metálicas. Estaban oxidadas y pesaban. La dueña de la mesa, una mujer con las manos fuertes, dijo que eran de su padre, que había sido tipógrafo. Mi madre, sin pensarlo, pagó por la caja. Esa tarde, sobre la mesa, limpiamos letra por letra. Ella pulióla con una dedicación que me conmovió. Luego acomodamos las piezas como si armáramos un rompecabezas. Cuando terminamos, mi madre formó una palabra. Yo no la había visto, estaba concentrado en una G retorcida. Ella carraspeó. «Mire». Sobre la mesa decía: «Quédate». Nos reímos. Yo le respondí formando otra: «Gracias». Ella añadió: «Siempre». Podría decirse que ese fue nuestro primer poema conjunto. Lo dejamos ahí, armado, toda la noche. Cuando amaneció, la luz entró por la ventana y dio en las letras. El brillo era tranquilo, sin alardes. Me acordé, entonces, de aquella noche de lluvia y detergente, del ascensor, del vecino, del miedo. Pensé en el camino hasta aquí. No era una línea recta. Eran letras desparejas, una E puente, una O perfecta, un corazón azul enviado en un mensaje. La vida siguió, como siguen los trenes aunque uno esté parado afuera mirando. Conseguí un trabajo de media jornada en un taller de serigrafía y por las tardes seguí en la cafetería. Empecé a hacer encargos, carteles para una obra de teatro, menús para un restaurante pequeño, una serie de afiches para una campaña que hablaba de las casas que expulsan y de las casas que esperan. En uno de esos afiches imprimí una frase que ya era mía: «Perdonar no es volver al día anterior. Es construir un día nuevo con quienes lo quieren habitar». Un viernes, al volver del trabajo, encontré a mi madre en la sala con una caja de fotos. Había armado un álbum en el piso. Me senté a su lado. Vimos mi foto con 4 velas, la de ella, joven, con el pelo mojado, riéndose sin vergüenza, una de mi padre, detrás de una parrilla, dándole la vuelta a una carne que seguramente quedó seca, una en la feria, que quizá fue la del sueño. En la parte de abajo de la caja apareció una foto que no conocía. Era yo, a los 11 años, pintando un cartel para una feria de ciencias. Las plantas también respiran. Lo sostengo con orgullo, la C está torcida. «Te gustaba pintar», dijo mi madre. No sé cómo lo olvidé. O tal vez no lo olvidé, lo guardé.
No le contesté. Tomé la foto. La pegué en el cuaderno negro, al lado de una tipografía moderna. Escribí al margen: recordar es un trabajo manual. Mi madre se limpió las manos en el pantalón, como si se hubiera ensuciado con el pasado. Me miró. Había algo en sus ojos que conocía, una maternidad que florecía sin pedir permiso. ¿Te he dicho hoy que te amo?, preguntó. No, dije, con una sonrisa que se escapó. Te amo, dijo entonces, como si colgara un cuadro en una pared blanca. Yo también, respondí. No nos abrazamos. No hacía falta. A veces, el amor es una frase que se acomoda en el aire y uno, al respirar, ya se la aprende de memoria. Han pasado años desde aquella noche. Podría decir que ahora somos otra cosa, pero sería injusto. Somos los mismos que echaron y volvieron, los mismos que se pidieron perdón con torpeza, los mismos que aprendieron una O perfecta en una tarde de verano. A veces todavía discutimos. A veces todavía duele. Pero hay una mesa con mantel de flores, una olla de sopa, una caja de letras. Hay carteles en la casa: apaga la luz, no olvides el pan, se puede. Y hay, sobre la puerta, uno que hice para nosotros dos: bienvenida. Si me preguntan qué aprendí, digo esto: que una casa puede expulsarte y, sin convertirse en otra, aprender a abrir de nuevo. Que una madre puede equivocarse sin dejar de ser madre. Que un hijo puede irse sin dejar de ser hijo. Que pedir perdón no borra la lluvia de aquella noche, ni el olor a detergente, ni la mochila apurada. Pero hace que, cuando vuelves, el ventilador deje de sonar como un aviso de peligro y empiece a sonar como un rezo doméstico, de esos que no se dicen en voz alta. Mi madre me echó de casa, y después pidió perdón, diría si tuviera que resumir. Pero no es solo eso. Es una historia de dos idiomas que se corrigieron con amor, de dos manos torpes que aprendieron una caligrafía nueva, de un corazón azul que llegó en el momento adecuado, de una O, una E y un quédate escrito con letras de metal. Es la historia de cómo una puerta se cerró sin dar portazo y se volvió a abrir, con el mismo picaporte de siempre, pero con otra luz. Y cada vez que paso por la plaza y veo un cartel que dice no nos echen más, me detengo un segundo. A veces lo hizo un desconocido, a veces lo hicimos nosotros. Igual me reconozco en él. Y pienso en esa gente que camina con la maleta medio hecha, con la espalda rígida de sostener la casa en el hombro. Pienso en sus madres, en sus padres, en sus tías, en sus hermanos, en quienes deciden por miedo. Pienso en lo que tardamos en desaprender. Y quiero creer que, con el tiempo, aprenderemos a echar solo el polvo de debajo de la alfombra y a invitar a quedarse a quienes por amor se fueron un rato. En casa, la luz del pasillo ya no parpadea. O quizás sí, pero ahora lo tomamos como un guiño. Mi madre dice que el edificio, de viejo, tiene sus manías. Yo digo que las manías son una forma de recordar. Antes de dormir, a veces, ella deja sobre la mesa un trocito de pan con semillas y un papelito que dice: mañana te acompaño. Sonrío, apago la luz y me digo, como quien repite una tipografía para que no se le olvide: hogar. Luego cierro los ojos y escucho el ventilador que, generoso, hace girar el aire para que el sueño entre y, por fin, descanse.